Aquel día, no volvió a llamarme. Demet pronunció esas palabras con la voz quebrada. Apenas un susurro, casi como si tuviera miedo de escucharse a sí misma. En el estudio, todos se quedaron en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. No era simplemente una frase. Era una herida abierta. Un recuerdo que aún dolía como si hubiera ocurrido ayer. Porque cuando una mujer dice eso, lo que realmente quiere decir es: aquel día, algo dentro de mí se rompió. Demet Özdemir había guardado silencio durante años. En entrevistas anteriores, se limitaba a sonreír, a esquivar preguntas, a fingir que el pasado no la perseguía. Pero ahora, frente a las cámaras, por primera vez, decidió contar lo que nunca había dicho. Lo que muchos intuían, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Todo comenzó una tarde de verano en Estambul. Una de esas tardes en las que el cielo parece arder en tonos naranjas y dorados, y la ciudad vibra con una energía especial. Demet estaba sola en su apartamento, con el móvil en la mano, esperando una llamada que le habían prometido. Era una llamada importante. No solo porque él, Can, había dicho que hablarían de todo, sino porque era el momento en el que, según ella, podrían salvar lo poco que quedaba de su relación. Llevaban semanas distanciados. Ya no eran los mismos. Las grabaciones, los viajes, los rumores, la presión, todo los había ido desgastando poco a poco. Pero aún había amor. O al menos, eso creía Demet. Me dijo que me llamaría a las 8, recordó. Y yo le creí. Como siempre. Pasaron los minutos. Las horas. Las notificaciones llegaban, pero no eran de él. El reloj marcó las 9. Luego las 10. A las 11, aún seguía esperando. A medianoche, entendió la verdad, esa llamada no iba a llegar. No volvió a llamarme, repitió, esta vez con una sonrisa triste. Y no lo culpo. Quizá para él fue más fácil así. Pero para Demet, no fue fácil. Nada fue fácil después de eso. Durante los días siguientes, se aferró a la esperanza. Pensó que quizá se había quedado sin batería. Que había tenido un problema. Que la llamaría al día siguiente, o al otro. Que lo explicaría. Que todo se arreglaría. Pero no. El teléfono permaneció en silencio. El silencio más doloroso de su vida. Cada vez que sonaba una notificación, su corazón latía con fuerza. Pero nunca era él. Nunca volvió a ser él. Cuando alguien desaparece así, sin decir adiós, no es solo la ausencia lo que duele. Es la duda. El no saber que hiciste mal. El pensar que todo fue una mentira, confesó. Can Yaman y Demet habían compartido no solo una historia de amor, sino también un fenómeno mediático. Sus fans los seguían en todo el mundo. Eran la pareja dorada de Turquía, la que todos querían ver junta, dentro y fuera de la pantalla. Pero detrás de las cámaras, las cosas eran diferentes. Había tensiones, inseguridades, celos, exigencias profesionales, y también silencios. Una vez me dijo que odiaba discutir conmigo. Que prefería alejarse antes que herirme. Y eso hizo. Se alejó. Sin explicación. Sin despedida. Demet no lloró aquella noche. No inmediatamente. Se quedó mirando el móvil, luego el techo, luego la nada. Sentia un vacío extraño. Como si el mundo hubiera cambiado de forma repentina y ella no supiera cómo seguir. Al día siguiente, fue al rodaje como si nada. Se maquilló. Sonrió. Dio entrevistas. Nadie notó nada. Pero por dentro, estaba rota. Durante meses, no habló del tema. Ni siquiera con sus amigas más cercanas. Hacía como si todo estuviera bien. Pero cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de ella se encogía. Cada vez que alguien mencionaba su serie juntos, su corazón se aceleraba. Éramos buenos fingiendo en la pantalla. Pero llegó un punto en el que también tuve que fingir en la vida real, confesó. Fingí que ya no me importaba. Fingí que lo había superado. Pero no era verdad. Pasaron los años. Cada uno siguió su camino. Nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas ciudades. Pero esa llamada que nunca llegó, seguía presente.
Comment un écho le Janot. Como una cicatriz que no termina de sanar. Una vez, en un festival en Italia, los rumores decían que se reencontrarían. Estaban en la misma ciudad, en el mismo evento. Demet lo supo. Lo sintió. Caminó entre la multitud con la esperanza de verlo, de cruzarse, de tal vez decirse algo. Pero no ocurrió. Nunca se vieron. Quizá fue mejor así, dijo. Quizá el destino nos protegió de un momento aún más doloroso. Con los años, aprendió a vivir con ese vacío. A dejar de esperar respuestas. A construir su vida sin él. Pero nunca olvidó. Porque hay historias que no se olvidan, aunque terminen. Porque hay personas que se quedan, incluso cuando ya no están. Lo amé, dijo simplemente. Y eso no lo cambia nada. Ni el silencio. Ni la distancia. Ni el tiempo. A veces, aún se pregunta qué habría pasado si esa llamada hubiera llegado. Si él hubiera dicho algo. Cualquier cosa. Un lo siento, un no puedo, un te extraño. Pero nunca lo sabrá. Y eso es lo más difícil, concluyó. Vivir con lo que nunca se dijo. Con lo que nunca pasó. La entrevista terminó con un silencio largo. Nadie quiso hacer más preguntas. No hacían falta. Las lágrimas en los ojos de Demet decían todo. Y en ese instante, millones de mujeres que la veían desde sus casas, desde distintos rincones del mundo, sintieron lo mismo. Ese dolor que solo entiende quien ha esperado una llamada, que nunca llegó.